germine en nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Oh Cristo Jesús, te damos gracias por cada detalle de nuestras vidas, porque tú tienes control de todas las cosas que suceden. Gracias te damos, Señor, y nos ponemos en tus benditas manos. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor. Amén. Grande es el Señor. Vamos a darle libertad al Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aunque preparamos algún estudio, hermanos, el Señor es el que se mueve, ¿verdad? Amén. ¿Se acuerdan? Hace 8 días empezamos hablando de que Dios es amor, ¿verdad? Gloria a Dios. Y tratamos de hablar, y les digo tratamos porque es imposible que nosotros podamos describir o entender todo cómo es lo grande que es el amor de Dios. Entonces intentamos en un poquito de tiempo darnos una pequeña idea de cómo nos ama Dios, ¿se acuerdan? Dicen que Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y luego hablamos que de tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego también dijimos que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hablamos de que Dios tanto nos amó que dio lo más preciado que tenía, que era su Hijo. Yo creo que su vida misma, o darse el Padre mismo, era más fácil que dar a su propio Hijo, ¿verdad? Entonces ya no hay más que dar. Dios, ya no hay más, algo más grande que su propio Hijo, ya no hay más, porque podía fácilmente dar reinos, dar planetas, galaxias, ya ni hablar de oro, piedras preciosas, eso era fácil, pero dar a su Hijo ya no se puede dar algo más que lo que Él dio, ¿verdad? Que dar a Cristo Jesús. Y un día yo me preguntaba, ¿y Cristo Jesús lo hizo por obediencia o por amor? Y también encontré que lo hizo por amor. Vamos a un versículo en Apocalipsis capítulo 1. Déjenme saco los lentes, hermanos, en lo que lo encuentran. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y dice Apocalipsis 1:5, la segunda mitad, pero es más, vamos a ver desde el 5, desde el principio. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y luego hasta lo subrayé aquí, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Miren, hay veces que viene el maligno a argumentar con nosotros en la mente, pero fíjense, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Nunca dijo Él que nosotros fuéramos santos, ¿verdad? Antes de eso, ni que nos amó porque fuéramos muy buenos. Dice en Romanos que Él muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, ¿verdad? No murió por nosotros porque fuéramos buenos, sabiendo que éramos pecadores. Aún así, pareciera una contradicción, ¿verdad? Murió por nosotros para salvarnos y limpiarnos. Pero aquí dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén, gloria a Dios. Hay veces que sentimos que hemos pecado de una manera tan grave que pensamos que ya no hay regreso. Pero un día yo les decía: hermano, si tú crees que tus pecados son más grandes que el sacrificio de Cristo Jesús, estás haciendo una blasfemia, porque el sacrificio de Cristo Jesús fue perfecto. Amén. Él pagó por nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Nos redimió en las 3 áreas. Hoy no vamos a estudiar eso, pero en alguna ocasión sí estudiamos cómo nos redimió completamente, perfectamente. Dice en otro lado que Él despojó a los principados y potestades al resucitar, ¿verdad? Y que el acta que era contraria contra nosotros, donde ahí decía todo lo que debíamos, dice que la clavó en la cruz del Calvario y los despojó y los exhibió públicamente. Exhibió a las huestes espirituales de maldad, que Él los había vencido cuando resucitó, ¿verdad? Nosotros creemos en ese Cristo resucitado, en el que murió
como le decía, no nada más fue a la mitad, pagó a la mitad, bueno, llegó hasta la cruz del Calvario, lo clavaron y él solo lo desclavaron y le curaron las heridas. No, él efectivamente murió por nosotros. Y luego todavía estuvo muerto varios días, no un instante ni unas horas, varios días. Y dice que al tercer día, el Padre Celestial con su Espíritu Santo, con una fuerza, en alguna traducción yo decía descomunal, lo trajo de la muerte a la vida y venció a la muerte. Y resucitó. Y nos demostró que el Señor sobre todas las cosas, no sobre una, sobre todas las cosas, Él demostró que tiene dominio y ahora está sentado a la diestra del Padre, reinando, ¿verdad? Y es el león de la tribu de Judá, quien ha salido venciendo y para vencer. Aleluya. Bueno, entonces hablábamos que Dios nos ama. Y luego me acuerdo que compartimos un versículo porque dijimos, vamos a hablar de las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias que el evangelio que predicamos? Que el reino de los cielos está cerca, se ha acercado, está a nuestro alcance. Y dice ahí en Romanos, ¿y cómo está a tu alcance? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y vamos ahí, ver Romanos 10, 9, 10. Gloria a Dios. Y esta es la palabra, fíjense, de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Déjenme llegar hasta allá, Romanos 10, capítulo 10, Romanos capítulo 10, 9 y 10. Bien importante, hermanos, esto apréndanselo de memoria, debe estar grabado en sus mentes, en sus corazones. Romanos 10, 9 y 10. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo veo aquí dos condiciones, creer y confesar. Y alguien hablaba de eso, que decía que el cristianismo es la gran confesión. Entonces, creer y confesar. Amén. Hay veces que creemos, pero no lo confesamos. No pasa nada, En el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué tal si creí pero no lo confesé? Tuve fe y quizá fui justificado, pero no fui salvo. Tenía que confesarlo con mi boca. Y es bien importante esto de confesar, hermanos, de hablar la palabra o de decir la palabra. ¿Sabían ustedes que va a ser tomado en cuenta lo que digamos? Entonces, por lo que digamos, podemos salvarnos o podemos perdernos. Nuestra palabra para Dios es como nuestra firma. Ahora, aquí en las leyes, todo va escrito, ¿verdad? Y todo con la firma o la huella. Pero para con Dios no necesitamos esa firma, la firma es nuestra palabra. ¿Sí? Ahora, en la cultura actual ya la palabra no cuenta nada, todo por escrito, ¿verdad? Pero con Dios es la palabra y también es con el diablo, Entonces, yo creo que hemos oído de gente que hace pacto con el diablo. Fíjense que sí, hay gente que lo hace. Quizá nuestros antepasados, quizá nuestros tatarabuelos en su cultura azteca, pues venimos de ahí. No podemos negarlo. Quizá tenían ídolos y hacían brujería porque no sabían, era lo que conocían, ¿no? Pero cuando vino la verdad y nos resplandeció la luz del Evangelio, ahora, estando en la nueva luz, ¿qué creen nosotros? Un día hablábamos de la herencia. Nosotros heredamos de nuestros antepasados pues los genes, las características, el color del pelo, la forma de los ojos, el color de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Y un día decíamos, ¿y habrá herencias espirituales? Pues la respuesta es sí, hermanos, sí hay herencias espirituales también. Así como se hereda también el carácter, no nada más los rasgos físicos, el carácter, eso pertenece al alma, ¿sí? Las emociones, todo eso pertenece al alma. ¿Y qué pertenece al espíritu? Pues también hay herencia espiritual. ¿Y qué creen? A veces que tenemos que renunciar a esa herencia espiritual que traemos, pero con nuestra boca.
ya creímos a la verdad. Ahora que creímos a la verdad, debemos con nuestros labios renunciar a todo ese equipaje, a toda esa herencia que traemos arrastrando, cortar, renunciar conscientemente, si es que lo hemos creído, y decir: yo renuncio al reino de las tinieblas, ya sea voluntaria o involuntariamente he cooperado, me he contaminado. Ahora yo renuncio al reino de las tinieblas y acepto el reino de Jesucristo. Y decirle: oh Jesucristo, yo te acepto como el Señor de mi vida. Nuestra palabra, hermanos, cuenta para todo. Vamos a ver. Entonces, otra vez, quedamos de que es confesar y creer. Quisiera que fuéramos a una escritura. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios 4. Gloria a Dios. También empezamos, me acuerdo, diciéndoles hace 8 días la importancia de la palabra de Dios. En lo que lo encuentran, voy a citar otra vez el Evangelio de Juan, capítulo 1, y dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquella palabra un día se hizo carne. Miren, esta palabra un día se hizo carne, se encarnó a través de la Virgen María. Y esto que vemos a través de ellas, a través de la Virgen María, se hizo carne y se hizo hombre. ¿Se acuerdan? Dice en Filipenses: y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Va? Dice, a ver, bueno, antes de ir a esa otra escritura, pero ese verbo, esta palabra de Dios un día se hizo carne. Dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso es que a esta palabra no le podemos quitar ni tantito. Es como si le quisiéramos depilar las cejas a Cristo Jesús o quitarle uñas. No le podemos cortar dedos. Todo como está aquí, así es y así se cumple. Amén. Empezamos hablando que todo es por fe y para fe, ¿verdad? Y fe es creer y confiar. Fe es confianza obediente. Y cuando estamos convencidos de que este es el verbo mismo, la palabra de Dios intocable, esta palabra de Dios que no se puede cambiar, y que Cristo Jesús mismo dijo que pasaría en el cielo y la tierra, pero ni una jota ni una tilde dejaría de cumplirse de esta palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si estamos plenamente convencidos de toda esta palabra de Dios, de todo lo que dice, si aquí dice que los muertos resucitan, los muertos resucitan. ¿Cómo? No me pregunten, bioquímicamente podríamos entrar con muchas explicaciones, pero lo importante es que Dios lo hace. Muchos años atrás yo quería que Dios me explicara todo, hasta que llegó un momento que dije: mi mente está haciendo una traba. Dije: Señor, ya no me expliques, nomás hazlo. ¿Y qué creen? Empezó el Señor a hacer. Yo dije: gloria a Dios. Ya no me digas exactamente cómo haces cada cosa, pero ¿saben qué? En su momento dice que más adelante, a su tiempo, conoceremos cómo fuimos conocidos y todo va a ser revelado, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, fíjense, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Otra vez, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Bueno, ¿no deberíamos de nosotros hacer lo mismo? Creí, por lo cual hablé. Si no has creído, pues no lo hagas, la verdad. Pero si lo creíste, dilo. No detengas la palabra, porque ya vimos ahorita lo importante es creer y confesar. Creer y hablarlo. Si no lo has creído, no lo hables. Pero si lo creíste, dilo. Aleluya. Porque la palabra es la materia prima que usa el Espíritu Santo para obrar en el reino espiritual. Fíjense, como está escrito: creí, por lo cual hablé. Esto está, si buscan la referencia, es el Salmo 116:10. No vamos a ir a verlo, pero ahí está, busquen la referencia. Pero dice: creí, por lo cual hablé. Luego, no vamos a ir a esa otra cita, pero en el Evangelio de Lucas,
le pedían al Señor, dice, enséñanos a orar, en el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 2, y dice, cuando ores, di. No dijo cuando ores, piensa, ¿verdad? Cuando ores, di. Pronuncia la palabra. Luego, quisiera también que viéramos Juan capítulo 6, versículo 63, dice, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Y yo decía, ¿qué es espíritu? Me fui a buscar, ¿cómo dice que estas palabras son espíritu? Y siempre decimos, Señor, necesito de tu espíritu. Y veo la definición de espíritu y dice que es neuma, viento, como aire. Y la palabra se forma cuando soplamos aire a través de nuestra garganta, ¿verdad? Pero no son solo sonidos. Dios nos dio la capacidad de articular palabras. Y alguien hablaba que en la creación, esta física que conocemos, ningún animal, ninguna planta produce idiomas más que el ser humano. Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nos dio esa capacidad de hablar y de decir la palabra. Esa palabra con la cual se crearon los cielos y la tierra y el universo por la palabra de Dios. Y dice que lo que no existía fue hecho de lo que no, perdón, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y de qué no se veía? Esa palabra de Dios. Cuando pronunciamos la palabra, ¿ustedes la ven? La oímos, pero creo que no la vemos. Pero de esos sonidos, esas vibraciones, es una energía, y no sé toda la explicación, pero pasa algo en el mundo espiritual que empieza como una semilla que empieza a germinar y tiempo después produce. Lo que yo sí vi, y quisiera que lo viéramos en un ratito más, y lo dijo Cristo Jesús, que cuando estuviéramos orando, creyéramos lo que estábamos diciendo y lo íbamos a recibir. Pero ahorita creo y lo voy a recibir más adelante. ¿Cuándo? Mañana, pasado, no lo sé, eso le pertenece a Dios y queda para Él. ¿Y cómo y de qué manera? He aprendido que ni siquiera debo de especular, porque Dios tiene tantas maneras, a veces tan sencillas que ni nos imaginamos, de responder la oración, que bueno, le irá a ser así, le irá a ser mejor, ¿saben qué? Lloré, ¿cómo le va a hacer el Señor? No sé cómo, pero lo va a hacer. Eso es lo importante, que Dios lo va a hacer. Amén. Pero fíjense que antes de seguir adelante, quisiera que todos los que me están escuchando, me voy a regresar a aquella parte importante de hacer un pacto. Hacer un pacto con Dios, muchos ya lo hemos hecho, pero quizá no hemos renunciado, como les decía al principio, con nuestra boca, conscientemente, renunciado a las fuerzas del maligno, que quizá consciente e inconscientemente cooperamos con ellos y nos involucramos o nos ensuciamos, y ahora estamos, hace 8 días les decía que hay una guerra espiritual y no hay partes intermedias ni partes neutrales. O estás con Cristo o estás con el diablo. Y muchas veces nosotros hemos traicionado al reino de Dios, a veces ya como hijos de Dios, y hemos participado con las tinieblas, a veces por temor, a veces por ignorancia, de la forma que ustedes quieran. Y les decía, en la guerra, pues nosotros deberíamos de ser fusilados inmediatamente por alta traición, ¿verdad? Cristo Jesús nos da una segunda oportunidad y nos perdona. Y nos perdona y nos recibe otra vez. Fíjense, está aquel versículo, es primera de Juan, no sé si es capítulo 1, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Obviamente confesamos nuestros pecados procurando ese arrepentidos, ¿verdad? Procurando ese arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Que nos lo da el Espíritu Santo también, Él nos redarguye de pecado, nos hace sentir mal y nos lleva a un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de vida. Me topé muchas veces en Hechos, en el libro de Hechos, el mensaje de los apóstoles, y decía, Dios te ha llamado aún
cambio de vida, ¿verdad? Dios te llamó a un cambio de vida, que no sigas siendo la misma persona de antes. Bueno, pero antes, entonces, si Dios me cambia y yo creo en Él, vamos, hermanos, pónganse de pie. Es bien importante porque hay veces que no estamos conscientes de todo eso que les digo. Pónganse de pie y voluntariamente, el que crea, vamos ahorita a hacer un pacto con Dios y vamos a renunciar al poder de las tinieblas. ¿Lo creen? Sí. Algo va a pasar, hermanos, no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar en nuestras vidas. Levántense, hermanos, antes de seguir, porque esto es práctico. El evangelio es para vivirlo, no es nada más para pensarlo. Vamos a vivirlo en la vida práctica. Si ustedes creen y están de acuerdo, repitan después de mí, y si no, no lo repitan. Padre Celestial, en este día estamos delante de ti, creyendo que tú eres el único Dios verdadero. Confesamos que Cristo Jesús es nuestro único Señor. Y con nuestros labios renunciamos conscientemente a todo poder de las tinieblas, a toda herencia espiritual que se haya hecho con el maligno. Todo pacto satánico queda roto en este momento. Todo trabajo de hechicería queda roto en el nombre de Cristo Jesús. Todo yugo de esclavitud se rompe y se pudre en el nombre de Cristo Jesús. Se rompió el lazo y escapamos. Como ave del lazo del cazador. En el nombre de Cristo Jesús. Somos verdaderamente libres. Te entregamos nuestra vida, Señor. Te aceptamos, Cristo, como el único Señor de nuestra vida. En este momento, te pedimos que nos compres con tu sangre preciosa. Yo me vendo voluntariamente a ti. Ya no me pertenezco más. Tú eres mi único dueño, Cristo Jesús. Gracias te doy por inscribir mi nombre en el libro de la vida del Cordero. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. A veces suena muy feo que digamos que yo me vendo, pero así fue. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Gloria a Dios. En lo que lo encuentran, dice: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero no me acuerdo si dice tome su cruz cada día y sígame. Creo que por ahí alguien, los hermanos que son buenos para eso, vayan buscando ese otro versículo. Pero cuando lo entendí, trato cada día en la mañana, me paro frente al espejo y digo: yo hoy me niego a mí mismo, hoy tomo mi cruz y te sigo a ti. Y dije: ¿qué es negarse a sí mismo? Hay que buscarle, hermanos, porque dijo que debíamos de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Esto significa estar dispuestos cada día a dar nuestra vida por Él. De verdad, lo que Dios quiere hacer por nosotros. Bueno, vamos a 1 Corintios 6, 19 y 20, y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién dice amén por eso? ¡Gloria a Dios!
Somos templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. A ver, ¿sí o no está? Sí está, hermanos, sí, créanle. Ya créanle a Dios. Ya nos dio de su Santo Espíritu y está aquí el Espíritu Santo. Miren, cuando tenemos esa fe, esas ganas, algo se mueve, como alguien dice, como que ardía dentro de ustedes. Pues es el Espíritu Santo, hermano, ya está ahí. Créele que ya lo tienes. Y dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Qué crees, hermano? No te perteneces, le perteneces a Dios. Puedes renunciar también a Cristo. Si quieres, puedes renunciar a Cristo, pero ya sabes, o es Cristo o es el diablo, o es cielo o es infierno. Si renuncias a Cristo, no hay otra opción. Y luego dice en el 20, porque habéis sido comprados por precio. Cristo Jesús te compró. ¿Con qué te compró, hermano? A precio de sangre preciosa. Amén. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué bueno, ay, hermanos, cómo el Señor confirma todo lo que está pasando. Otra vez usó a la misma familia del Señor para corroborar lo que íbamos a hablar. Créanmelo, que dije, hasta va a parecer como que me voy a salir del mensaje, pero ayer, aquí está escrito, hermanos, por si quieren al rato se los enseño. Es otra hoja diferente a la que yo traía, pero ayer estaba orando y el Señor me hizo ver, desvíate y habla de esto, y es necesario que renuncien al reino de las tinieblas, el que crea y el que quiera. Y yo decía, pero ¿por qué el Señor me está desviando para allá? Y dije, bueno, yo obedezco. Mi obedecer, yo dije, ya ni cuestiono. Automáticamente yo obedecer, Señor. Lo que me digas, yo te obedezco. Por algo, ¿verdad? Algún plan tenía y algún plan tiene. Siempre lo tiene. Tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Ahorita lo que les quería decir es, viene el maligno a estarnos gritando cosas a la mente, a veces directamente, a veces a través de programas televisivos, a veces a través de los hermanos, a veces de los hermanos de Cristo. Sí. ¿Se acuerdan cuando estaba el Señor con Pedro y hubo la transfiguración? Y luego le dice, mira, Señor, está bien bonito aquí, si quieres hagamos unas cabañas y aquí se queda Moisés, te quedas tú. Y le dice, apártate de mí, Satanás, a Pedro, de una forma tajante, porque Cristo ya sabía que se iba a entregar por todos nosotros. Y aquel le estaba aconsejando, mira, no te vayas, quédate aquí, ya no pagues por ellos. ¿Y qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Al Pedro, no me acuerdo si poquito antes o poquito después, les pregunté, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y le dice, te lo reveló Dios, ¿verdad? Y cómo en un momento el diablo lo estaba usando, ¿verdad? Para decirle, mira, Señor, no vayas a la cruz del Calvario. Bueno, no se lo digo directamente, pero quédate aquí está muy bien, ya no vayas, no pagues por ellos. Amén, gloria a Dios. Entonces le decía, muchas veces el diablo puede ponernos cosas en la mente a través de familiares, de amigos, de la televisión, o directamente nuestro pensamiento. Siempre llega, fíjense otro tipo. Un día decía un hermano, dice, cuando sientes temor, es seña irrefutable de que por aquí anda el maligno. Dice, te quiere llenar de temor para que tú desconfíes y dudes de la palabra de Dios. Hermanos, en estas semanas he tenido unas luchas tremendas. No me acuerdo si fue el jueves o el viernes, créanme, lo regresé, pero como si una hueste espiritual, o sea, una multitud de espíritus estuviera poniéndome miedo y temor. Yo sabía, dije, no, esto no anda bien, esto no está bien, no está bien, y sé que es el maligno el que me está poniendo la duda y el temor, pero no lo podía quitar, no lo podía controlar. Muchas veces así nos pasa, hermanos. No lo podemos controlar, pero a mí me ha ayudado mucho un versículo por ahí también. A ver, alguien ahora sí que lo busque. Dice, el día que temo, en ti confío. Es un salmo. Y un día que lo oí, dije, parece una contradicción, pero ¿cómo me ha ayudado? Porque yo cuando sentía temor, me sentía como que estaba en pecado, porque si el temor es duda, y si dudé,
pues la duda es de incredulidad. Y ahorita vamos a ver que el peor pecado es la incredulidad, hermanos. Van a ver que sí, el peor pecado es la incredulidad. Y vamos a pedirle hoy también a Dios que nos sane de la incredulidad, de esa locura de la incredulidad. ¿Saben por qué es tan grave el pecado de incredulidad? Porque le hacemos a Dios mentiroso. Nada más. Le estamos diciendo, no es cierto. Como cuando el diablo le dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho. Y luego le dijo, no morirás. Se reveló directamente. Así también nosotros, cuando no le creemos a la palabra de Dios, estamos contradiciendo lo que Dios dice y estamos diciendo, Dios es mentiroso, Dios no cumple. El pecado de incredulidad es lo más grave. Bueno, entonces regresando, tengo temor, el temor es duda y es incredulidad. Señor, ayúdame en este temor. Y me di cuenta que el temor es parte de los sentimientos, no es parte del raciocinio, ni es parte de la voluntad. Y entonces el salmista dice, en el día que siento temor, yo decido creer en ti. A ver, fíjense, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y el alma está hecha de la voluntad, que es la que toma las decisiones, está hecha del intelecto, que es el que razona, y está hecha de los sentimientos. ¿Y qué creen? La voluntad está sobre el raciocinio, y a su vez el raciocinio y la voluntad están sobre los sentimientos. Si nos dejamos llevar por los sentimientos, nuestra vida se hace un caos. Es una montaña rusa. Un día estamos bien con el Señor, otro día estamos mal. Esas personas que se dejan llevar por los sentimientos, es un conflicto vivir con ellas. Y no es que los sentimientos sean malos, nos los dio el Señor, pero los sentimientos deben de estar sujetos al intelecto y a la voluntad. Esto que les estoy hablando viene a consecuencia cuando a veces estamos hablando, por ejemplo, del perdón y decimos, me hirieron y me duele, pero yo sé por lo que me dice mi Señor que debo perdonar. Bueno, yo lo sé, el raciocinio está por encima, pero ahora falta que la voluntad diga que sí. Y hay veces que dicen, no lo siento, pero yo quiero perdonar. Y quiero perdonar porque Dios me dijo que lo hiciera y yo quiero obedecer a Dios. Entonces, aunque mis sentimientos tengo coraje y me duele y todo, yo puedo decidir, aunque tenga esos sentimientos, yo puedo decidir perdonar. Y un día, hermano, les voy a dar un testimonio. Un día estábamos recién casados, mi esposa y yo, y nos invitaron a una velada de oración, y al día siguiente, pues todavía no rompíamos el ayuno. Llegó a la casa del pastor una persona pidiendo oración, y luego todo el mundo se empezó a salir y me hacían señas, decían, está endemoniado. Ni siquiera me decían, no, me decían, está endemoniado. Y algunos se salieron. Yo me quedé ahí, no sentía temor, gloria a Dios. Le empecé a hablar a esta persona, venía jorobado este señor, no me hablaba, ni siquiera me dirigía la palabra ni la vista, le hablaba yo y me ignoraba. Yo dije, pues bueno, llegó un momento que le empecé a querer predicar y a decirle y no me contestaba. Entonces dije, como cuando le decimos, mira dedo, así yo empecé, mira, a ti te digo, el Espíritu Santo me está haciendo sentir que todo lo que traigas en tu corazón contra todas esas personas que te han hecho daño, tú los bendigas en el nombre de Cristo Jesús, aunque no lo sientas, perdónalos y bendícelos. Y todo lo que ahorita te esté trayendo el Espíritu Santo a tu mente, empieza a decirlo. Y a cada persona que te venga a la mente, dila con su nombre y di, yo la perdono en el nombre de Cristo Jesús. Y que empieza a hablar este hombre. Y empieza a decir una lista, duró como 10 minutos, hermanos, diciendo, yo perdono a X, perdonó a su mamá, dijo, yo perdono a mi madre porque es hechicera y me hizo brujería. Imagínense cómo estaba ese hombre. Yo la perdono y bendice, y la bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y empezó a perdonar al perro de la esquina, empezó a perdonar a congregaciones enteras, gente, bueno, cosas que uno ni se imaginaba que él traía aquí guardando. Cuando terminó de sacar toda esa basura, ¡pum!, que se endereza y que empieza, gloria a Dios, y se sale corriendo gritando gloria a Dios. Y nunca supe ni cómo se llamaba ni qué era, pero es una sanidad instantánea. ¿Ven lo importante que es? La voluntad está por encima de sus sentimientos. Aunque él todavía sentía rencor, él decidió obedecer
perdonar y bendecir. Y fue liberado. Entonces, estamos viendo lo importante del pronunciar la palabra. Pero hermanos, el día que temo, sí, no puedo controlar mis sentimientos, hay temor, a lo mejor el maligno me está poniendo todas estas ideas y se está dando vuelo conmigo. El día que temo, yo decido confiar en Dios. Y Señor, el día que temo, en ti confío. ¿Ya lo encontraron, hermanos? ¿Dónde dice? El día que temo, en ti confío. Yo se los digo, y sí, búsquenlo, hermanos, porque cómo me ayudó a mí, me sigue ayudando. Sigo siendo de carne, hermanos, y sigo teniendo sentimientos, y el maligno se da vuelta y se da, pero vuelo con todos nosotros, hermanos, y nos quiere dar una porreada. Pues el día que temo, en ti decido confiar. Y entonces me tengo que agarrar con uñas y dientes de esta bendita palabra de Dios y contestarle al diablo: si tú dices que me puede pasar esto, que me puede pasar lo otro, pero aquí dice, y empiezo a confesar la palabra de Dios, y gloria a Dios que nos da la victoria. El viernes, hermanos, estaba yo haciendo mediodía, me tuve que salir y empecé. El único refugio era la palabra de Dios. Pues como en media hora de estar leyendo las promesas de Dios y los salmos, entró la fe y se fue el temor. ¿Ya lo encontraron? El día que temo, en ti confío. Bueno, en lo que lo buscan, ¿mandé? Si no lo encuentro. No lo encuentro. Bueno, vamos a ver. Y si no, pues lo dejamos de tarea y a ver el próximo domingo o la próxima reunión, hermanos. Bueno, vamos a ver entonces creer y confiar en Dios. ¿Qué es creer? Es afirmar algo como verdadero, aceptar algo por cierto o por hecho sin requerir evidencias tangibles o intangibles. Esto es un acto de la voluntad. Yo decido creerle a Cristo. Yo decido creerle al Espíritu Santo, que decido creer su palabra. Hace 8 días hablamos también de que el saber, dice, supone una experiencia indirecta en la cual una persona o fuente de información nos proporciona datos acertados o no de algo o alguien. Y les decía, nosotros podemos saber pero no creer. Podemos sabernos la Biblia de memoria, pero podemos no creer, la verdad. Es más, fíjense, hay otra parte donde dice que el diablo, dice, ¿tú crees que Jesucristo es uno? El diablo también, los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de los demonios? Ellos creen y tiemblan, pero ¿qué pasa con ellos? No se arrepienten, ¿verdad? Y ya no tienen la oportunidad de regresar para atrás, no sé si sabían. Ellos, a diferencia de nosotros, no tienen la oportunidad de arrepentirse, nosotros sí. ¿Por qué ellos no tendrán la oportunidad de arrepentirse? En lo que están encontrando el versículo, me estoy desviando un poquito. Porque ellos conocían a Dios y lo veían cara a cara, iban a su presencia. Pero nosotros andamos por fe. Por eso Dios nos da esa oportunidad de poder proceder al arrepentimiento. Ellos ya no pueden regresar. Nosotros creemos en Dios. Hay gente, como les digo, hay gente que puede saber la palabra, pero no la cree. O sea, sé lo que dice ahí, pero ¿y si no es cierto? Entonces, aunque la sé, no la creo, ¿verdad? Adelante. Salmo 56, 3. Léalo, hermano, por favor. En el día que temo, yo en ti confío. Es más, léalo tantito adelante y tantito atrás. Bueno, ¿empezamos del 1? Sí, léalo. Salmo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devora el día. El hombre me oprime, combatiéndome cada día, todo el día. Mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí. Con soberbia, en el día en que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué pueden hacerme el hombre? Amén. ¿Qué más quieren, hermanos? Fíjense, está tremendo esto que dice, ¿verdad? Y luego dice, en Dios alabaré su palabra. Amén. En Dios he confiado, no temeré. Pues el día que temo, yo decido confiar en ti, Padre. Si tengo temor, Dios, ayúdame a superarlo. Ayúdame a agarrarme de tu palabra, dame esa fe, esa confianza en ti, y se va el temor. Y fuera la duda, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver, dice, Evangelio de Juan, capítulo 6.
Un versículo, una parte que vamos a ver muy fuerte, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer desde el 27. Ahorita que todos lo tengan. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27 en adelante. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Y luego fíjense lo que dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Yo creo que ahorita preguntaríamos nosotros también: ok, aquí está la teoría, ¿qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creas. Esta es la obra de Dios, que creas. Amén. Y que creas en el que Él ha enviado. Sí, amén. Amén. Y todos estos le dijeron: ¿y qué señal nos das? O sea, no querían hablar, eran incrédulos. Pero fíjense, a ver, ¿cuál es la obra que tengo que hacer? Que creas. Créele a Dios. ¿Hasta cuándo vamos a seguir dudando de que te ama y que tiene buena voluntad para ti? ¿Alguien se acuerda de ese versículo que dice cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Sí se acuerdan dónde está? Híjole, hermanos, tenemos que echarnos unos clavadotes en la Biblia. Bueno, por ahí, en lo que lo encuentran, yo sé que hay 2, 3 hermanos y hermanas que son concordancias ambulantes. Búsquenlo, hermanos, donde dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Hasta cuándo vamos a pensar que, pero es que Dios ha de estar enojado conmigo y me va a hacer esto y me va a hacer lo otro? ¿Hasta cuándo le vas a creer que Dios te ama? ¿Hasta cuándo le vas a creer que lo que quiere es bendecirte? Es más, hay otra parte donde dice: callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Sí. Dios te ama con un amor que mejor hasta se calla. Dios quisiera ya poderte abrazar y manifestarse. Va a llegar el momento, ¿verdad?, en que lo vamos a ver cara a cara y vamos a morar con Él y va a enjugar toda lágrima. Es más, todo lo que estamos haciendo culmina en eso en Apocalipsis, donde dice: Dios con los hombres. Amén. Dios quiere morar con nosotros. Todo lo que ha hecho, y después de todo esto, y cuando Él pase los 1000 años y todo lo demás, por fin, Dios morando con los hombres. Ahorita somos templo del Espíritu Santo. Yo decía: ¿qué es eso de templo? Somos casa para habitar, para que el Espíritu Santo more en nosotros. ¿Y qué creen? Para que a través de nosotros hable, vea, diga. Y para que a través ahorita de mí te diga: Dios te ama, sí te ama, créelo. Créale, Dios te ama de verdad. Amén. Créeselo, créele, por favor, ahora sí créele. Dios te ama y te quiere bendecir. Te quiere colmar de bendiciones. Hace unos días alguien, nunca yo había visto que esa persona profetizara, y mandó algo, se atrevió a mandar algo. Y Dios me confirmó que sí era de parte de Él. Y dice: habían estado abiertas las ventanas de los cielos, pero ahora se abren puertas para colmarte de bendiciones, y hoy hay un cambio en tu vida y en la vida de la iglesia. Y dice: te quiero colmar de bendiciones. ¿Qué bendiciones pensamos? ¿Sacarme la lotería? Miren, probablemente, pero eso nos ayuda, quizás. Pero, ¿qué sería sacar la lotería sin Cristo? ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo y perder su alma? Créanmelo, de nada sirven las riquezas si no está Dios con nosotros. Es una vida vacía, miserable. Me ha tocado ver gente con mucho dinero y con una vida miserable y siendo infelices. Teniendo muchísimo dinero, más del que se pueden gastar, y siendo miserables e infelices. ¿Ya encontraron el versículo? ¿Cuál era? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta.
Romanos capítulo 12, verso 2. Amén. Sí, ya le estaba metiendo otra palabra ahí. A ver, repítelo otra vez, hermano, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es que sí dice la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ven? Pero tiene una buena voluntad para con nosotros. Nos quiere colmar de bendiciones, nos quiere llenar de beneficios. Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordias, Él sacia de bien tu boca. Oye, pero yo veo que eso no está pasando en mi vida. Precisamente, a veces vienen las pruebas y le vas a creer o no, lo vas a esperar. Hablábamos de que la esperanza, también está en Romanos, se dice que la esperanza que se vea que esperarlo ya no es esperanza, pero que si lo que esperamos lo aguardamos con paciencia, bueno, dice que lo vamos a recibir, hermanos. Entonces, ahorita estamos en un momento de la gracia que es por fe, y fe es creer lo que no hemos visto y es confiar en el Dios que algún día lo vamos a recibir. Y por fe, así es como actúa la fe, llamando a existencia aquello que no existe. Vamos a ver ahorita, esperemos nos dé tiempo, y si no, dentro de 8 días, yo creo que ahora sí terminamos, y quién sabe si no, porque cuando vamos a acabar con la palabra de Dios. Pero el objetivo de esto era, ¿se acuerdan? ¿Qué era fe? Llenarnos, traernos la fe a nuestro corazón, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se acuerdan? Todo el objetivo es que le creamos a Dios, que confiemos en Dios. Y empezamos, Dios es amor. Esa es la base de nuestra fe. Esos son los cimientos de este edificio, que Dios nos ama, con un amor perfecto, que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, que nunca deja de ser. Ese es el gran cimiento de nuestra fe. Eso fue primero, el amor de Dios, ¿verdad? Lo segundo es que Él suple todas las cosas, porque, ¿se acuerdan que vimos? Gratuitamente eres salvo por medio de la fe, y esta fe no proviene de ti, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿De qué nos podemos gloriar? Es que yo me arrepentí. No, Dios te dio el arrepentimiento. Dios envió su Santo Espíritu y te tocó para que tú te arrepintieras. Ya nada más con eso te da testimonio de que Dios te tendrá un plan maravilloso para tu vida. Claro que sí, porque si no te hubiera endurecido tu corazón, y ahorita tú ni siquiera querrías saber de Dios. ¿Dios endurece los corazones de algunas personas? Sí. Ahí habla que a Faraón lo endureció hasta que pereció, y no nada más a él, a muchas gentes. Entonces decimos, qué afortunados somos que Dios ha tenido misericordia. Decía la hermana, nos escogió, claro que sí. ¿Por qué? ¿Cómo? No lo sé, pero yo lo único que puedo decir, gracias Señor, que nos tocaste, que tuviste misericordia de nosotros, que enviaste tu Santo Espíritu a redarguirnos y nos diste fe para creer y arrepentirnos y confiar en ti. Amén. Hebreos, vamos a ir a Hebreos. Bueno, antes de eso, ya estamos en Juan. Evangelio de Juan, estábamos en Juan 6, que dice, la obra es que creas. Ahora Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Del 7 al 9. Es más, dice aquí, la obra del Espíritu Santo. Y luego dice, esto os dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado en vuestro corazón. Pero os digo la verdad, en el 7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Esto Jesús ya se fue? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y ya le envió el Consolador? Sí, ya lo envió. Y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto adulteraron, robaron, mataron. ¿No, verdad? De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado? Que no creen en Cristo Jesús. Convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen. ¿Ya vieron? Hace ratito les decía, el pecado más grave es no creerle a Dios. De pecado por cuanto no creen. ¿Cuál es la obra? Que creas. ¿Se acuerdan? Todo va tomando hilación, ¿verdad? Todo va poniéndose en un mismo sentir. El pecado grave es no creerle a Dios. ¿Y qué quiere Dios que hagamos? Que creas. Tan fácil. Ya créele, ya no desconfíes. No desconfíes de Dios. Vamos entonces a Hebreos 11:6, en concordancia con lo que estamos hablando. Amén. Ya llegaron, son más rápidos que yo, hermanos. Gloria a Dios. Ya se nos terminó Hebreos, ¿ya lo tienen todos? Amén. Hebreos, este capítulo 11 le vamos a dar una buena repasada, y hoy no creo, pero vamos a ir ahorita al versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces con esto vemos lo importante que es la fe. Con Dios todo es por fe y para fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo dice, porque se necesita, es necesario, pero lo mismo es decir, porque se necesita que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oye, yo vengo a orar, vengo en oración, pero si igual ni me contesta. Muchas veces el diablo, Dios no te va a oír, es en vano que estés orando, estás perdiendo el tiempo. Pero entonces, sí, señor don diablo, eso dice usted, pero la bendita palabra de Dios, el verbo, dice que mi Padre Celestial premia a todo el que le busca. Grande o chiquito, pero me va a dar un premio. No me va a dejar ir con las manos vacías. Amén. Nada más por irle a buscar, algo me va a dar el Señor. Pero dice aquí, dice, y que es galardonador de los que le buscan. Hoy te vengo a buscar, Señor, en oración, algo me vas a dar, pequeño o grande, pero no me vas a dejar ir con las manos vacías. Con esa fe vengo a orar. El diablo dice que es inútil que ores, dice el diablo. ¿Para qué? Es tiempo perdido. Pues sí, porque el diablo dice, si oran me van a dar con todo. Hay que hacer todo lo que sea posible para que no busquen a Dios, para que no oren y para que no le crean. Y cuando oren, voy a tratar de poner todo el impedimento posible, porque si ven que la oración es contestada, su fe se va a multiplicar y entonces van a hacer un estrago en el reino de las tinieblas. ¿Qué tenemos que hacer? Que no, hay que ponernos para que no llegue la respuesta a la oración. ¿Sí o no? Eso le pasó a Daniel. Dice Daniel, desde el primer día que oraste salió la respuesta, pero se interpuso el príncipe de Persia y quedé ahí por 21 días. Pero fue una oración persistente de Daniel. Él no se dio por vencido porque sabía en quién había creído. No veía los resultados de su oración, pero él seguía clamando al Señor y estaba también en ayuno. ¿Sí? Y él, ¿cuántas veces, imagínense si Daniel al día 15 hubiera dicho, no, ya llevo 15 días y no hay nada, ya hay que quede? Pero él sabía en quién había creído y dijo, Dios no falla. Dios no falla. A ver, que se nos quede grabados, Dios no falla. Hay veces que aparentemente parece que falló, pero si estamos convencidos de que Dios no falla, hermanos, vamos a ver muchas respuestas a la oración, Vamos a ver milagros si seguimos con esa oración persistente. Y les decía, en algún lugar Cristo Jesús nos invitó a que oráramos y no desmayáramos, a que siguiéramos insistiendo, hazme justicia de mi adversario porque es más fuerte que yo, tiene muchos años en el universo, muchos más que yo, y tiene mucha experiencia. Y Señor, Él es muy inteligente, dice ahí que era, creo, no sé cuántas veces más que Daniel, no sé si 7 veces más inteligente que Daniel. Señor, es un aprovechón, hazme justicia de mi adversario porque es más fuerte que yo. Igual que la viuda, voy delante de Dios, Señor,
Y dijo al Señor, toca en la mañana, toca en la tarde. Señor, aquí estoy molestándote. Él me invitó a que lo importunara. Señor, yo vengo a importunarte porque creo en ti y sé que tú respondes y eres el juez justo de todo el universo. Señor, yo sé que tú me vas a responder. Sigo tocando, Padre, aquí estoy. Ya pasaron 15 años. Sigo tocando, Señor. Algún día me vas a responder. Dios sabrá por qué no me ha respondido hasta ahorita, pero sé que va a responder. Tarde o temprano la respuesta va a llegar. Y van a ver ahorita en este capítulo, dice que algunos murieron sin recibir en esta vida lo que les había sido prometido, pero lo van a recibir después y con intereses, hermanos. Entonces digo, sé en quién he creído. Él me dijo que yo fuera a tocar, yo toco, yo obedezco. Él dijo que fuera a hacerlo. Vamos a ver, por eso les digo que el tiempo nos falta, hermanos, pero vamos a regresarnos ahí en Hebreos 11. Dice, es pues la fe, la seguridad o la certeza de lo que se espera, o sea, algo que todavía no tengo. La convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea que Dios dio esa palabra también en fe. Dios cuando creó el universo, dice. Cuando Dios creó el universo dio una palabra, pero Dios también la dio en fe. Y con esa fe que Dios tenía y tiene, se constituyó el universo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oye, mi sanidad no se ve todavía, pero algún día se va a ver. Fue hecha de lo que no se ve y de lo que no se ve de fe. Le compartí a mi esposa, en una de esas, por ahí pueden quizá encontrarlo en internet, de repente salen pequeños videos, y hay un hermano, se apellida Bujik, no me acuerdo muy bien, pero no tiene ni brazos ni piernas. Y él un día y él pues es un cristianazo, un hombre de fe. Se dice fácil, no tener piernas ni brazos. Él se casó, está haciendo su vida y muchas veces anda dando conferencias alrededor del mundo, lo invitan. Y en una de esas él comentaba, dice, yo tengo un par de zapatos ahí en mi closet, o varios creo que dijo, porque yo estoy esperando que Dios me ponga a mis pies. ¿Cuándo? No sé. Y si ustedes lo ven, es el puro tronquito del hermano. Tiene un pedacito así, un muñoncito así como de pies y sus manos. Y él dice, yo tengo ahí mis zapatos. En fe yo los tengo. Porque algún día yo estoy esperando que algún día me ponga las piernas. ¿Cuándo? No sé. Pero yo sigo esperando y se las sigo pidiendo a Dios. Gracias te doy, Señor, por cómo estoy, pero te pido que me sanes. Gracias te doy, Señor, por lo que has hecho hasta el día de hoy, pero yo te pido que me sanes y yo espero. A ver, déjenme ver si con esto concluimos el día de hoy. Vamos a ir a Marcos, capítulo 11, y con esta escritura concluimos el día de hoy. Marcos, capítulo 11. Evangelio de Marcos, capítulo 11. Vamos a leer primero en el 12, perdón. Del 12 al 14, y dice, bueno, voy a esperar que lo encuentren. Marcos capítulo 11, empezamos en el versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella no halló no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. No dijo más, nada más dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y luego nos vamos al 20, ahí mismo en el capítulo 11, en el versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. De un día para otro, Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios.
Fíjense lo que dice, tener, oye, yo tengo fe en mi amuleto, así no funciona. En la patita de conejo, no, la fe tiene que estar enfocada en algo. Y aquí nos da claramente, tener fe en Dios. Fe, ¿qué dijimos que era? Confianza obediente. Es creer y confiar, eso es fe. Entonces les dijo, confía en Dios. Porque de verdad, o de cierto os digo, que cualquiera, no el pastor, ni los hermanos de la alabanza, sino cualquiera, fíjense, porque a veces pensamos, no, es que solo el apóstol, o solo, pero aquí dice, fíjense lo que dijo Cristo Jesús, porque de verdad, en serio te lo digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate, bueno, vemos otra situación, dijere, no nada más lo pensaré, vemos aquí, tienes que decirlo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No dice lo que piense, no dice lo que desee, lo que diga le será hecho. Por tanto, Cristo Jesús, el Verbo mismo, os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo vas a recibir, cree que lo recibiréis y os vendrá en un futuro, ¿verdad? Pero te va a venir. Dice, por tanto te digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Oye, pero es que yo necesito que Dios me diga que esto sí va a pasar. Si Dios no me lo dijo, pues entonces, ¿cómo? Alguien decía, hermanos, ese es un argumento que utiliza cada rato el diablo. Pero ¿saben qué? Acuérdense que está o sea, decía el hermano, bueno, a veces la duda entra porque es que esto que estoy pidiendo, ¿y será la voluntad de Dios o no será? Pero dice, espérenme, hay cosas que ya es la voluntad revelada de Dios, ya está hecho. Como por ejemplo, ¿querrá Dios sanarte? La sanidad es parte de la salvación. Cristo Jesús para eso vino, para deshacer las obras del diablo. ¿Se acuerdan? Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Él vino a salvarnos y a sanarnos. Amén. ¿Querrá Dios sanarme? ¡Claro que quiere sanarte! Imagínate cuando le estaban dando de latigazos y Él con los pedazos de carne saltando y tú, ¿me querrás sanar, Señor? Iba a decir, oigan, pues es burla o qué. ¿Crees que tengo la más mínima intención de salvarte? Si mira, estoy recibiendo los latigazos para que tú seas sanado. Con esto estoy pagando por ti. ¿Crees que tengo intención de salvarte? Claro que la tiene, ¿verdad? Claro que es su voluntad de Dios sanarte. Oye, ¿y querrás salvarme? Otra vez como si estuviera en la cruz y, oye, ¿crees que tengo la más mínima intención de salvarte? Claro que sí, para eso vine. Para que tú creyendo tengas vida eterna. Eso está revelado en su palabra. Entonces, ¿por qué estoy sano? O entonces, ¿por qué no todos son salvos? ¿Se acuerdan que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Entonces, ¿por qué no todos son salvos? Hermanos, ustedes me dieron la respuesta. Yo estaba pensando, buscando otra. Fíjense cómo Dios los está usando. Porque no le, ¿ya vieron? Porque no le creemos. ¿Se acuerdan que dijimos, cuál es el peor pecado? Que no le crees. Ya créele y te va a salvar, ya créele y te va a sanar. No todas las sanidades son instantáneas, hermanos. Dios tiene su objetivo. Hay veces que esa sanidad o ese milagro, una mala sanidad, el milagro se detiene y se detiene y se detiene y Dios tiene un objetivo. Compartí aquí con el hermano pastor, el hermano Leopoldo, que Abraham le dio la promesa y pasaron 20 años o más. Y Abraham veía que se seguía haciendo viejito y que su cuerpo se deterioraba y que su vigor se iba y que el vigor de su mujer también y que lo natural ya era imposible. Pero Dios me prometió y todavía me mira las estrellas sobre y pues así no, pero ya me estoy haciendo. Pero ¿saben qué? Él creyó. Dijo, bueno, así tenga 98 años. Hace 20 años me dio la promesa, ya tengo 98. Él dijo, lo va a hacer de alguna manera. Y porque Abraham le creyó, hizo un milagro tremendo en las dos personas.
Hoy no vamos a ver eso. Yo creo que sí se queda en continuación, ¿verdad, hermano? Queda para otra predicación porque quedan otros 2, 3 citas que quisiera ver y el caso de Hebreos y Abraham, ¿va? Pero entonces aquí en Marcos 11 dice, vamos a terminar, dice en el 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No dijo a la mañana siguiente, ¿verdad? Ni al año siguiente. Va a venir cuando eso le pertenece a Dios. Y dice, por tanto, en el 25, y cuando estéis orando, perdonad, y si tenéis algo contra algunos, para que también... dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y por eso me acordé de aquel testimonio de ese hombre que venía jorobado, y cuando aquel hombre perdonó, vino el perdón de Dios a su vida y la sanidad instantánea. Con el perdón vino la sanidad. Alguien dice, un día decía una persona, es que Dios no concede caprichos, ni endereza jorobados. Y luego le dije, ¡sí los endereza! Y yo lo vi, Dios sí endereza jorobados. Sí los endereza. No hay nada imposible para Dios. Vamos a terminar aquí, hermanos, y nos vemos, si Dios nos da licencia, dentro de 8 días. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos infinitamente la obra que tú haces en nuestras vidas, tu amor y tu misericordia que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, oh Padre, por tu Santo Espíritu que has enviado a morar a nuestros corazones. Gracias por tu santa y bendita palabra, que es un ancla, es un cimiento, Señor, de nuestras vidas. Gracias, oh Cristo Jesús, por haber dado tu vida por nosotros, por amor. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra en esta iglesia. Gracias, Padres, por tu amor y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús nos quedamos. Y ve con cada uno de nosotros en toda esta semana, donde quiera que vayamos. Envía tus ángeles, Padre, que nos guarden, así como dice en tu salmo, que nos guarden de todo mal, que nos lleven en sus manos, para que no tropecemos ni siquiera con piedra. Nosotros lo creemos y lo confesamos, que habitamos a la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Lo confesamos con nuestros labios, Señor, y que no tenemos temor de saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Así caigan a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, a nosotros no llegará, porque hemos puesto nuestra confianza en ti, Padre, y porque te hemos creído que tú eres el Altísimo, que vas como poderoso gigante delante y detrás de nosotros, que tú vas, Señor, a nuestra diestra, Padre, que nos guardas para que el sol no nos fatigue de día ni de noche. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas, Padre. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios.